Alright, Shalom, aquí el hermano Ariala del campo de Great Millstone que está aquí en Chicago. Como siempre se empieza con dar toda honra y gloria a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rakakwadash. Doble honores a los apóstoles ancianos de la gran piedra de molino que están en New York y en los diferentes campos de GMS. Y un saludo a todos ustedes hermanos haciendo este trabajo con fe y sinceridad, con el fin de edificar el electo de Israel por el poder espíritu de Yahweh Bashim Yahushai en el nombre del Espíritu Santo. Y básicamente el tema que quería entregar hoy es sobre una corrección. Sé que era común interpretación, en el entonces cuando entré en la sabiduría, que cuando entrábamos a Daniel 9 y 7, hablando de la confusión de rostro, usábamos para poder identificar a israelitas que iban a aparecer las otras naciones. Aparecer las otras naciones. Para confirmar que eran israelitas, como dice las escrituras, el Espíritu da testimonio que nosotros somos los hijos de Israel. ¿Y qué es el Espíritu? Estas palabras, estas bendiciones, estas maldiciones, los identificadores que son las escrituras, nos deja saber si tú estás pasando sobre estas cosas. Tú por seguro eres un israelita. Quería entrar sobre ese tema y corregir porque en su contexto edificante, el Daniel 9 y 7 está hablando a nosotros estamos avergonzados, avergonzados, tener vergüenza sobre el estado que estamos, man. Que viene siendo que estando avergonzados de estar en pecado, man. Salomón, cuando él siguió sobre estas mujeres y le hizo altares a sus ídolos, él está avergonzado, man, que va al entendimiento cuando estás entrando Daniel 9 y 7, porque hay las suficientes otras escrituras que van a respaldar el punto de que van a ver israelitas veniendo de otros lugares, aparte de los que identificamos que son donde ahorita por su mayoreo están los israelitas. Pero sabemos que tras la maldición de ser esparcidos en Deuteronomio 28, y me parece que es el capítulo 28, versículo 64, explica que íbamos a ser esparcidos a los 4 rincones. Pero hay los suficientes escrituras para identificar que íbamos a venir de estas diferentes tierras y al simiente ser mezclado entre esas naciones iban a aparecer. Por eso es de que Nehemías, me parece que es en el capítulo 13, él empezó a pelear con la gente, porque lo que pasaba es cuando Israel tomaba mujeres de estas otras naciones, ¿qué es lo que se perdía? La heredad, las prácticas. Un buen ejemplo, es aquí en Estados Unidos. Tienes llamados mexicanos de segunda, tercera generación que no te pueden hablar una palabra en español, man. Que dejaron la tradición de hablar el español. Ahora, cuánto más los israelitas, ahora que estamos regresando al conocimiento, no tenemos el entendimiento hasta que practicamos o leemos las escrituras de lo que son nuestras heredades, lo que son nuestras costumbres, lo que es nuestro lenguaje. Que en un entonces era el hebreo antiguo, man. El Paleo Hebrew, el Lashawan Kadash, es el lenguaje puro, man. Porque ese lenguaje es directo, man. Una cosa que vas entrando, man, inclusive cuando nosotros hacemos estos videos, teniendo que entrar a las diferentes traducciones, como una palabra puede tumbar todo el punto que uno quiere hacer con cierta palabra, con el cambio, la manipulación y cambio de una palabra que cambia todo el significado del renglón, del precepto.
All right, por lo cual el Señor nos pidió que entráramos esto a laborar, man. All right, so voy a agarrar unas cuantas escrituras y quería agarrar la definición de esta palabra corrección. Ahora, corrección, rectificación o enmienda de una cosa que tiene errores o defectos. So, en su contexto, entrando a la palabra de confusión de rostro, va a entrar a la condición avergonzada que uno está en cuando no sabe sus costumbres, cuando no está en punta con estos caminos que son vida, que son las leyes, escrituras y mandatos de Yahweh Hashem Yahushai, man. All right. So voy a entrar aquí en el libro de sabiduría de Salomón. Es el libro de sabiduría de Salomón, 7 y versículo 21 y 22. Ahora lo voy a leer aquí, pero también agarré la traducción exacta porque, esto es lo que es cambiar unas cuantas palabras. Ahora voy a leer, es sabiduría de Salomón 7, versículo 21 y 22. Dice, finalmente todas las cosas ocultas y manifiestas entendí, porque la sabiduría artifice o trabaja o hace de todas las cosas me enseñó, porque en ella hay espíritu entendido, santo, único, diverso. So esa palabra diverso ahí tiene que decir a múltiple. All right, so cuando algo es diverso hay múltiples, hay diferentes formas. Delicado, ligero, claro, limpio, resplandeciente, sin perjuicio de nadie, estudioso del bien, agudo, sin impedimento, bien hechor, buen hacedor. Ahora voy a entrar a la traducción de la versión inglés más conocida como la KJV. Pero esa es la escritura, dice sabiduría de Salomón, capítulo 7, versículo 22, traducido exactamente de la versión inglés. Porque la sabiduría que es trabajadora de todas las cosas me enseñó, porque en ella hay un espíritu comprensivo, santo, único y múltiple. En la sabiduría van a haber múltiples entendimientos a una escritura, como lo que es conocido la palabra manifold, all right? So más de un entendimiento, en este caso múltiple. Pero los preceptos, cuando tú haces un punto bíblico, cuando algo está sano en doctrina, van a haber varios otros preceptos para respaldarlo. Ahora simplemente tomamos y no usar ese verso que viene siendo el Daniel 9 y 7 para explicar que van a haber otras, que van a haber israelitas de estas otras diferentes naciones que no van a aparecer los típicos o de las áreas designadas a donde ahorita la mayoría esas 12 tribus están, man. All right, porque somos como las estrellas y la arena del mar. All right, so vamos a agarrar otras escrituras para explicar que íbamos a ser esparcidos y que íbamos a íbamos a aparecer, all right, de esos lugares, all right, que nosotros fuimos arrojados. All right, so voy a empezar aquí. Es Isaías, voy a empezar en Isaías 11, versículo 10. Dice, y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, right, que en inglés es conocido como Jesse, es otra escritura que respalda que Yahushai vino en la carne y tuvo un linaje, right, de la línea de David. Dice, la cual estará puesta por perdón de los pueblos, será buscada de las gentes, y su holganza será gloria. Asimismo acontecerá que aquel tiempo que Yahweh tornará a poner otra vez su mano para poseer, deja agarrar la nueva traducción viviente, quizá lo dice un poquito más simple. Ok, dice, en ese día el heredero del trono de David será estandarte de salvación para el mundo entero. Las naciones se reunirán junto a él y la tierra donde vive será un lugar glorioso. Si ahí va
Y de nuevo sabemos que todas las naciones que vienen siendo parte del linaje de Israel, man, que van a recibir esa salvación. All right, los gentiles, all right, que son naturalmente israelitas viviendo como gentiles o siguiendo las costumbres de estas otras naciones. All right. Y la tierra donde vive será un lugar glorioso. Y en ese día el Señor extenderá su mano para segunda vez para traer de regreso al remanente de su pueblo, de los que queden en Asiria y en el norte de Egipto y en el sur de Egipto, de Etiopía y de Elam, en Babilonia, Hamat y todas las tierras costeras distantes. Dice, levantaré bandera en medio de las naciones y reuniré a los desterrados de Israel, juntará al pueblo disperso de Judá desde los confines de la tierra. All right, y dice, entonces por fin terminarán los celos entre Israel y Judá y dejarán de ser rivales. So, el Señor va a venir a salvar a Israel de estos diferentes lugares, que esos lugares no necesariamente son los lugares designados donde identifican que son los israelitas, pero ese simiente regresando al linaje, va a ser a uno de esos israelitas, man, pero parezca de estas naciones, porque la maldición viene siendo que fuimos que fuimos arrojados por nuestra rebelión, que eso fue lo que nos iba a pasar. All right, nada afuera, nada cambio, pero para que todo sea hecho en edificaciones, se hacen esas correcciones, man, para que, porque, esto se hace para la edificación, man, para que sea algo de provecho que alguien pueda aprender y entender de esto. Por eso es de que se hace la corrección, porque al fin del día, el que nosotros hagamos esto de edificación es el fin del punto, man. No es para agarrar popularidad, pero simplemente para que esto se haga a edificación. Esta es Primera de Corintios 14 y versículo 26, dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os juntáis? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación, man. So, estos videos no son para fama, nada. Estos videos son para edificación. So, cuando se toma el tiempo para corregir, es simplemente para que las personas que vean estos videos, si es que ellos igual escucharon un video, yo escuché a alguien decir que Daniel 9 y 7 estaba hablando de confusión de rostro, que vamos a aparecer las otras naciones, podemos decirle, hermano, esta es la corrección, y agarrarle las otras escrituras, man, porque hay suficientes escrituras para explicar que el Señor va a salvar de dos lugares, man. All right. Este es Hechos 2 y versículo 5. Dice: moraban entonces en Jerusalén judíos varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Y va a dar a partos y medos y elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las partes de África que está de la otra parte de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, man. So, esos todos eran israelitas que estaban viniendo de esas diferentes tierras. ¿Para qué? Para mantener la costumbre, man. All right. So, estos no eran extranjeros naturales o de las otras naciones. Simplemente estaban viniendo de los lugares donde estaban viviendo, donde estaban habitando, mas eran israelitas todavía, man. All right. Y vamos a agarrar los clásicos que viene siendo Santiago 1 y 1. Dice: Jacobo, siervo de Yahweh, Bashem Yahushai, a las 12 tribus que están esparcidas, salud, man.
All right, so, ¿qué es lo que va a pasar al que nosotros estemos arrojados a estos diferentes lugares? Que nuestro simiente, ya sea por medio de generaciones o a veces simplemente una de dos generaciones, all right, se vean como esas diferentes gentes, man. All right, pero eso es profecía. All right. This es Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Yahushua HaMashiach, a los extranjeros esparcidos en Ponto y en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, elegidos según la presencia de Yahweh, el Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Yahushua HaMashiach. Gracia y paz os sea multiplicado. Y a los elegidos y a los escogidos, o primeramente, ¿quién es el pueblo escogido del Señor? Israel. All right, pero él está hablando de los elegidos que están en estas diferentes tierras, man. All right, es así de simple. All right, so, simplemente es tener el entendimiento de las escrituras, porque nosotros, hemos hecho videos después para explicar, pero es simplemente, para que esa edificación esté y esa corrección, por si es que, escucharon a ciertos amados, porque por un tiempo ya no se ha usado básicamente esa traducción a esa escritura, pero simplemente para los hermanos que usan ese ejemplo, las diferentes herramientas o las escrituras para explicar que van a aparecer de estas diferentes tierras donde fueron arrojados, all right, y van a aparecer esas diferentes gentes, man, all right, pero hay otras escrituras. All right, este es Apocalipsis 7 y 9, porque esto es después de que llega a nombrar las 12 tribus. Versículo 9 dice: después de estas cosas miré, y aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas las gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. So, si el Señor solo escogió en Israel, ¿cómo se entiende que esos lugares, que esas personas, es todas las gentes y todos los najes, todos los pueblos? Porque siguen siendo el simiente de Israel, siguen siendo israelitas, man, pero de estos diferentes lugares, man. Alright, y voy a agarrar el libro de Jeremías 16, alright, y 16. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Yahweh. Actually, ese es Jeremías 16 y 14. Dicen: pero aquí vienen días, dice Yahweh, que no se dirá más, vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, que todavía es conocido como el Éxodo, sino vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del Aquilón y de todas las tierras a donde los había arrojado, y volverélos a su tierra, la cual di a sus padres. So, al estar entre estas otras gentes, alright, nuestra gente no va a parecer exactamente, un descendiente de donde gráficamente o en el mapa están o reconocidos como las 12 tribus hoy en día. Alright, ciertos están que están arrojados, alright, después de tomar a mujeres de estas otras naciones. Ay, no van a aparecer, llamados morenos, latinos o nativos americanos, man. All right. So, simplemente quería darles esas herramientas, hermanos, para agarrar los otros preceptos para el entendimiento de que vamos a aparecer las otras nociones, all right, porque nuestra gente va a estar esparcida sobre esos lugares, all right. So, con eso, ojalá, hermanos, hayan sido edificados. Como siempre, toda honra y gloria a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rakakwadash.
Doble honores a los apóstoles ancianos de la Gran Piedra de Molino que están en New York y en los diferentes campos de GMS. Y un saludo a todos ustedes, hermanos, haciendo este trabajo con fe y sinceridad, con el fin de edificar el recto de Israel por el poder espíritu de Yahweh Shem Yahushai. En el nombre del Espíritu Santo, hasta la próxima. Decimos Shalom y Abba.